hoy día vamos a seguir viendo BJT. No deberíamos, a ver, veamos hasta dónde llegamos hoy día. Yo creo que en principio no vamos a resolver dudas ahora, porque tenemos hora de tertulia más rato. A menos que alguien tenga dudas y no vaya a la tertulia. ¿Alguien tiene dudas y no va a ir a la tertulia? ¿No? Ya, pues seguimos hablando entonces de BJT. Entonces, la clase anterior estuvimos mirando esto de la polarización, ¿cierto? Dijimos que el BJT, al igual que el MOSFET, hay que polarizarlo. Y polarizarlo significa que esté en región activa, o sea, que el VCE sea relativamente grande, mayor que 0,4 volts. Y dijimos que I sub C tenía que estar bien definido. Con esos dos parámetros ya estamos. Entonces, VCE es suficientemente grande, IC bien definido. Con IC podemos calcular después los parámetros de pequeña señal, por ejemplo. Y vimos algunas opciones de polarización, vimos que hay algunas mejores que otras. Y vimos espejos de corriente, que es una de las formas de polarizar. Por ejemplo, si yo tengo este amplificador y lo quiero polarizar con una fuente de corriente, para ello utilizo un espejo de corriente. Muy bien, pues estos son espejos de corriente, esta es la forma en que los espejos de corriente sufren o no quedan bien definidos cuando tenemos un beta muy pequeño y esta es la ecuación final, que es un aproximado en realidad. Y luego pasamos a este tema que es amplificadores con BJT, que es lo mismo que en MOSFETs, lo mismo. Un BJT, cuando amplifica, lo que hace es, por ejemplo, convertir de voltaje de entrada a corriente y luego de corriente a voltaje usando alguna resistencia de salida. Entonces, típicamente, en un amplificador hay, en un amplificador estático, sin capacitancia, sin inductancia, hay tres parámetros importantes. Uno es la resistencia de entrada, que generalmente le llamamos impedancia de entrada, y es la impedancia del nodo de la entrada. Luego tenemos, me siento débil hoy día. Ah, ahí tengo más power, sí. Entonces tenemos la impedancia de entrada. Después tenemos un elemento transconductor, una transconductancia, que es en esencia una fuente de corriente controlada por voltaje. Y luego tenemos a la salida también una resistencia o una impedancia equivalente. Entonces con esos tres parámetros ya podemos definir nuestro bloque amplificador y ponerlo en cualquier circuito y ver la atenuación en la entrada fácilmente usando la impedancia de entrada. Y ver la ganancia usando transconductancia efectiva, por ejemplo, y resistencia de salida y estimar más o menos cuánto va a ser la caída de tensión a la salida conociendo su impedancia de salida. Sí. No, pues porque la transconductancia es un Norton. Y si tú lo llevas a Thevenin, te da ganancia de voltaje. Entonces la respuesta es correcta, pero no es la única forma de definirlo. Esta es otra forma de definirlo. Y esta es la típica que usamos. Claro, esto mismo se puede llevar a un Thevenin y son equivalentes. Oye, la aproximación, quise decir otra cosa. Esta, eh, esta expresión en Thevenin versus esta expresión en Norton, ¿son aproximadamente iguales o son iguales? ¿Son iguales, 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 igualitas? Matemáticamente hablando son idénticas, no hay diferencia. Muy bien, pues. Entonces algunas especificaciones, lo mismo que en MOSFET. Tenemos Z-in, tenemos Z-out, tenemos ganancia de voltaje, por ejemplo. Y este sería nuestro amplificador. ¿Cómo calculamos Z-in? Bueno, hay que poner una fuente de prueba en alguna parte. Por ejemplo, eliminamos esta, ponemos aquí una fuente de prueba
de voltaje y medimos la corriente que entra, y la razón entre ambas me da Z in. ¿Cómo calculo Z out? Apago esta fuente, la apago, la tiro a tierra. Aplico una fuente de voltaje aquí, mido lo que entra, la corriente que entra, y la razón entre ambas es Z out. ¿Cómo calculo la ganancia? Bueno, hay varias formas. Una de ellas es aplico una entrada y mido lo que hay a la salida. La razón entre ambas es ganancia. Otra forma es calculando, por ejemplo, la transconductancia efectiva, que sería como el... Ah, como que ahí estoy entendiendo un poco más a partir de la pregunta de Alex. Eh, cuando, cuando calculo transconductancia efectiva, en realidad estoy calculando el parámetro Gm de un Norton. Y esa la calculo tirando esto a tierra, midiendo la corriente de cortocircuito y dividiéndola por el voltaje en la entrada. En cambio, cuando calculo ganancia, lo que estoy haciendo es calculando el Thevenin en circuito abierto. Es parecido. Debe dar el mismo resultado, obviamente. Y así, pues estas son típicos cálculos. Usualmente son medidos para frecuencias bajas, sin efectos reactivos, o frecuencias en la banda de interés. ¿Alguien tiene dudas a estas alturas de cómo calcular alguna impedancia de entrada, alguna impedancia de salida? Deberíamos estar bien con eso, ¿cierto? Bueno, y si hay impedancia de entrada aquí, yo puedo calcular la caída de tensión en esta resistencia. Esto es un divisor de tensión. Entonces yo puedo calcular qué atenuación ve esta fuente debido a su resistencia interna y a la resistencia de entrada del amplificador. Entonces de aquí a allá hay atenuación, luego de aquí a allá hay ganancia. Ah, pero un momento, este también tiene una resistencia de salida. Entonces yo, en función de la resistencia de carga, puedo calcular también la atenuación. Si es que tengo la resistencia de salida, puedo calcular la atenuación. Oye, ¿y hay alguna diferencia entre si uso un Thevenin o si uso un Norton para calcular esa atenuación? No, no hay ninguna diferencia. A ver, ¿cómo sería? Si es que uso un Thevenin, que aquí internamente hay un Thevenin que dice ABI, donde esto es VI, RO, y esto se conecta al RL. RL. Esa es una forma. Y la otra forma es, por ejemplo, GMVI, RO, RL. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos circuitos en términos matemáticos? A ver, probemos eso. Tú sugieres que si la atenuación, si la cierre es grande, la atenuación puede ser distinta. ¿Hay un comentario aquí? Sí, en los dos casos queda R relativo. Debería ser lo mismo, ¿cierto? A ver, pero yo no estoy tan convencido, no estoy tan convencido. Así que miremos si es lo mismo. Para que A y GM sean lo mismo, entonces A tendría que ser, ¿cuánto tendría que ser? Porque aquí tengo cosas distintas. RO es el mismo, yo sé, pero aquí tengo cosas distintas. ¿Ah? GMRO. Ah, sí, sí, sí. Entonces yo pongo aquí GMRO. GMRO. Entonces en circuito abierto van a ser lo mismo. Sí, sí, está bien, tal cual. Entonces probemos si es que nos resulta así. ¿Cuál va a ser DO en función de DI aquí? DO va a ser igual a GMRO VI. Mejor tiremos el VI para abajo y calculamos al tiro la ganancia. GMRO por ese divisor de tensión, que es RL, partido por RO más RL. Obviamente, si RO es grande, este resultado va a ser pequeño, ¿cierto? Si RO es grande en comparación con RL,
Este resultado va a ser pequeño. Aquí VO partido por VI es GM por el paralelo de estas dos, que es RO, RL partido por RO más R. Wow, son iguales. O sea, son realmente iguales. Matemáticamente son la misma cosa. Entonces ahora como que ya me convencí. Realmente el Norton y el Thevenin son lo mismo incluso cuando tengo un divisor de tensión ahí a la salida. Estamos todos convencidos, ¿no? Son lo mismo, son idénticos, idénticos. Muy bien. ¿Preguntas de esto? ¿No hay preguntas? Muy bien. Veamos amplificadores. Entonces ahora vamos a ver topologías de amplificadores. Y hay tres. Tres configuraciones elementales, con NPN o con PNP, da lo mismo. Lo que importa es la configuración. Amplificador de emisor común, amplificador de base común y amplificador de colector común. En la práctica uno puede agarrar combinaciones de estos tres y conectarlos entre ellos. A ver, como que ahora lo empiezo a entender un poco más, porque si tengo este mono, tal vez este es un amplificador de emisor común y yo le puedo conectar aquí otro amplificador de, por ejemplo, colector común y puedo hacer algo que tenga alta impedancia de entrada, baja impedancia de salida y alta ganancia de voltaje. Puedo combinar cosas. Entonces, entendiendo bien la impedancia de entrada, de salida y ganancias de todos estos amplificadores, yo puedo combinarlos y hacer amplificadores más complicados. Ese es el gran secreto que hay detrás de esta parte de la materia. Esto es un déjà vu de lo que ya vimos, ¿cierto? Es lo mismo, es la misma cosa. Entonces el amplificador de emisor común, adivinen, es un gran transconductor, mientras que el de base común es un buen buffer de corriente. El de colector común es un buen buffer de voltaje. Es lo mismo que vimos antes. Si los modelos de pequeña señal son prácticamente iguales. Sí, en CMOS, sí, la gran diferencia con CMOS es que el CMOS es mucho más barato. Y cuando tú lo diseñas en un chip, el chip CMOS es mucho más barato que el chip BiCMOS que tiene BJT y CMOS. Pero en general, y para algunas aplicaciones es mejor el BJT definitivamente. Tienen más ganancia, tienen más transconductancia por unidad de corriente, tienen menos ruido, tienen, en general, llegan a velocidades más altas. Es que es distinto el tamaño del BJT. El tamaño que tú especificas en un BJT es el área del emisor. Y tú quieres que el espesor de la base sea muy chico, muy chico. Yo diría que el espesor de la base debe ser de pocos nanómetros, tal vez menos por ahí del orden de un nanómetro. El espesor de la base es muy chico, del orden de, o pocos nanómetros, no sé, 4 nanómetros de ese orden. No lo sé realmente, pero es mi sospecha a partir de lo que he visto en MOSFET y extrapolando a BJT. Porque en realidad el espesor, lo que se hace es fabricar, por ejemplo, una región N y encima se fabrica una región tipo P, ¿cierto? N, P. Y aquí se fabrica una región tipo N. Y el espesor de la base es eso, es ese pequeño ancho, ese pequeño espesor se puede hacer muy, muy delgado, de muy pocos nanómetros. Este tamaño depende de la corriente que tú quieras. Y este tamaño es el que finalmente te define em, como el tamaño del BJT, o sea, es el área del emisor. En la ecuación I sub S por E a la B, B partido por dt, este I sub S es proporcional al área del emisor. Y esas áreas son pequeñas, son en general
no son tan chicas como el área de un MOSFET, pero son del mismo orden de magnitud más o menos en tecnología antigua. Eh, es posible, como decía, diseñar diferentes tipos de amplificadores combinando estos tres. Y es bueno dominar sus ganancias, impedancias de entrada e impedancias de salida. Entonces vamos con el primero, amplificador de emisor común. Es por lejos el más usado y tiene tres terminales. Terminal de base en la entrada, puede ser entrada de voltaje, podría ser entrada de corriente, aunque sería raro. Y sería raro porque en general esta impedancia de entrada es grande y cuando nosotros queremos meterle corriente a algo, queremos que su impedancia de entrada sea pequeña. Entonces, si bien puede entrar corriente por ahí, entra corriente, la variable importante es el voltaje. Y luego tenemos la salida en el colector, esa es una salida de corriente. Puede tener voltaje, sí, si le ponemos una resistencia, obviamente va a haber un voltaje, pero lo que nos importa ahí es la corriente de salida. Y el común es el emisor, que va a tierra de señal. Esto puede ser tierra a tierra, o puede ser cualquier otra cosa que está quieta. Y por lo tanto, este amplificador tiene alta ganancia de voltaje, porque tiene un RO muy grande, sin embargo no puede manejar carga. Si lo conectamos a cualquier carga pequeña, la caída de tensión, la atenuación, ahí limita la ganancia considerablemente. Tiene relativamente alta impedancia de entrada, lo cual lo hace bueno para recibir voltaje, y tiene una alta impedancia de salida, lo cual lo hace muy bueno para entregar corriente. Entonces, un buen transconductor. Buen transconductor, que toma un voltaje y lo convierte en corriente en otros nodos. Y este es ya no le tengo miedo a esto. Antes sufría, pero ya no les tengo miedo. Después de la I3 hay preguntas. No, no puedes. Sí, mm, mira, la única opción es conectarle algo que le baje la impedancia. Por ejemplo, un amplificador de CC, que sería el equivalente al CD. Entonces, si tú tienes este y ahí su impedancia de salida es muy, muy alta, tú le conectas un buffer aquí. Y ese buffer es un CC, colector común. Y eso le baja la impedancia de salida inmediatamente. Pero eso ya es un amplificador de dos transistores. A este puro transistor no le puedes bajar la impedancia de salida. Sí, oye, y este es el típico, pero uno puede inventarse cualquier topología que haga algo parecido. Por ejemplo, inventemos algo distinto. Inventemos algo con PEMOS. Ah, yo prometí, PEMOS, dije PNP, yo prometí que iba a tirar un PEMOS en la prueba y cumplí con mis promesas. Sí. ¿Ah? Sí. Ya, entonces este es un NPN, podemos hacer algo basado en un PNP, por ejemplo. Entonces podría ser basado en un PNP. Aquí tenemos alimentación bipolar. Podemos hacer alimentación unipolar con VDD, aquí VCC y tierra. Aquí tenemos que la entrada está acoplada capacitivamente. Podríamos tener algo parecido o podemos tener entrada acoplada en DC también. Y aquí tenemos que la base está polarizada a través de un voltaje y una resistencia. Podríamos hacer lo mismo también. O podemos tener un divisor de tensión para la base. Entonces tenemos VCC, tierra, divisor de tensión. Y también podríamos, aquí tenemos una fuente de corriente. Podríamos no ponerle fuente de corriente. No, perdón, me equivoqué. Ahí. Y luego aquí tenemos una carga resistiva
nosotros podemos ponerle una carga activa. Pongámosle un NMOS como carga. Podríamos hacer eso, ¿no? Y aquí está mi salida. Bueno, ahí tengo VI, qué sé yo. Ahí está el circuito. Y yo los veo bien distintos, porque este tiene dos transistores, tiene, este está polarizado con corriente, mientras que este otro no. Y este está eh, basado en un NPN y este en un PNP. Entonces son bien distintos. Sin embargo, ambos son amplificadores de emisor común, porque ambos tienen el emisor conectado a tierra. Puede ir directo a tierra, o sea, podría haber sido esto. Este también es emisor común, conectado a tierra a través de... Esta no es tierra, ok, es tierra de señal. Oye, ¿y cómo lo analizamos? Voy a borrar este, en realidad era para mostrar un ejemplo. ¿Perdón, en cuál? ¿En el que hice yo a mano? En este, que hice a mano y que ya no me deja, ahí está. Ok, dejémoslo ahí, ¿no? CC, aquí dices tú, ¿cuál fija la corriente? ¿Cuál crees tú? A ver, si a este yo le doy un voltaje de base o de compuerta y este es un VS en tierra, ¿cómo se comporta este transistor? Es una fuente de corriente, sí. Entonces esta es una fuente de corriente. Pero esta no es la fuente de corriente que está polarizando a este transistor, porque este nodo, vamos a ver después que es de alta impedancia. En cambio este es de baja impedancia. Y cuando uno quiere polarizar, uno tiene que darle corriente al nodo de baja impedancia. Entonces aquí tenemos una fuente de corriente con su R paralelo. Y este otro también es una fuente de corriente con su R paralelo. Y hay dos fuentes de corriente que están peleando. Eso hace que este nodo sea de alta impedancia, porque es el nodo de conexión entre dos elementos de alta impedancia. Las fuentes de corriente son de alta impedancia. Entonces, no es este el que define la corriente. ¿Quién define la corriente? Entonces, bueno, aquí hay un V sub B, eventualmente, y aquí hay un V sub, ¿cómo se llama este? Emisor, ¿cierto? Eventualmente. Entonces va a aparecer un V, BE, y este va a tener una corriente dada por esta red. Y si sucede que ambas corrientes, la de este transistor y la de este transistor, son iguales, o más o menos iguales, entonces ambos van a estar en región activa y todo va a funcionar muy bien. Pero este no es quien define la corriente del otro, ni al revés. Cada uno tiene su propia corriente. Eh, ya. Oye, voy a borrar esto y vamos a tratar de analizar este amplificador de alguna forma. Entonces, primero en DC, ¿cierto? ¿Cómo será en DC? Bueno, en DC yo tengo DC, PSC, tengo ERC, tengo, ayúdenme si me equivoco, ¿ah? ERL, esa, ya, ese no va, ¿cierto? Ya. Pues aquí va, gracias. Y sube menos BEE, RB, tierra. Muy bien. ¿Cómo calculo esto en DC? O más bien,
¿Cuánto es I sub B? Está listo, ¿cierto? No, está listo. I sub B es I sub B. Entonces, ¿y cuánto vale B sub E? ¿Puedo calcular B sub E? Ah, aquí hacer una malla. Sí, ok. Entonces ahí hacemos una malla. Y esta malla diría lo siguiente. 0 menos RB por I sub B. Ah, pero I sub B es I sub E dividido por beta más uno, ¿cierto? B dividido por beta más uno. Menos 0,7 volts igual B sub B. Entonces de aquí yo tengo RB, tengo I sub B, tengo beta, tengo todo. Puedo calcular B sub B fácilmente. Puedo calcular B sub C también. ¿Cómo puedo calcular B sub C? Yo sé que I sub C va a ser alfa veces I sub B, ¿cierto? Un poquito más chica que I sub B. Y yo sé que B sub C va a ser BCC menos la caída de tensión en RC. I sub C por RC. Listo, ahí ya calculé B sub C. De ahí puedo calcular BCE, igual BCE menos BE, y tengo que comprobar que esto sea mayor que 0,4 volts. Muy bien. Ya tengo todo, ya no necesito nada más. Y ahora voy a C. Pequeña señal. Entonces tengo, ayúdenme con esta, si no me equivoco. RS, capacitor, RB, RB va, o sí, va igual, ¿cierto? Ah, ya, pues, va RB. Y luego viene el transistor mismo, GM, VBE. ¿Y qué pongo acá? VBE, ¿cierto? Ese es el transistor. Ah, faltó algo. ¿Qué faltó? RPI. Ok. Y eso es todo. Podría incluir también un RO. Típicamente lo vamos a despreciar, pero podríamos incluir un RO. Luego tenemos que esto va a tierra y esto aquí va a RC paralelo RL. Muy bien, y uno puede calcular cosas como impedancia de entrada. ¿Dónde mido yo la impedancia de entrada de este amplificador? Esa es una buena pregunta. ¿Dónde está el amplificador? Yo no lo he definido aquí. Tal vez el amplificador es todo eso. Por ejemplo, podríamos decir que eso es el amplificador. O podríamos decir que el amplificador es eso nomás. También podría ser una opción. Entonces, ¿dónde está la impedancia de entrada? Depende de dónde me defino los límites de mi amplificador. En este ejemplo en particular, yo diría, como criterio más general, que la impedancia de entrada es la impedancia que ve la fuente del Thevenin, o sea, el Thevenin de la entrada. Entonces, este es el Thevenin que está generando la señal y la impedancia de entrada es la impedancia que va a ver este Thevenin. ¿Y por qué es útil definirlo así? Porque si hay atenuación en este Thevenin, cuando lo conecto al amplificador, esa atenuación va a ser debido al divisor de tensión entre RS y la impedancia de entrada del amplificador. Entonces una buena forma de definirlo es esa. Mi amplificador comienza aquí y estoy acoplado capacitivamente a mi amplificador. Esa es una buena forma de definirlo. Entonces, en pequeña señal, ¿dónde mido la impedancia de entrada? ¿Aquí? No. ¿Aquí? Ahí la mido, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la mido?
Mido la impedancia de ese nodo, ¿esa es la impedancia de entrada? No, ¿qué hago? Ya, saco el Thevenin, porque el Thevenin es lo que no va en el amplificador. Entonces yo saco el Thevenin, pongo una fuente de prueba aquí, mido la corriente y ahí tengo mi impedancia de entrada. Y en este caso, ¿cuánto va a ser la impedancia de entrada? Por inspección. Estas dos, ¿cierto? Paralelo entre esas dos. Muy bien. ¿Cómo calculo la impedancia de salida? La impedancia de salida se calcula, ojo, que esa es la pregunta. Entonces, si, claro, si mi carga es RL, entonces la impedancia de salida va a ser medida hacia allá, ¿cierto? Y cuando yo le conecte RL, voy a tener súper clara cuál va a ser la atenuación. Entonces yo calculo Zout para allá. ¿Cómo calculo Zout? Bueno, cambio RL, lo saco, pongo en su lugar una fuente de prueba, mido la corriente de salida, ¿y qué hago aquí en la entrada? ¿Qué hago con la entrada? Uno apaga, ¿cierto? Uno apaga la entrada porque lo que uno está haciendo es mover la recta de carga hacia el cero, pero sin cambiar las impedancias. Perfecto, entonces las fuentes independientes se apagan, las fuentes dependientes no se apagan. Si yo apago la fuente independiente, ¿cómo me queda esto que hay aquí? Me queda ahí, ¿cierto? Oye, ¿y qué pasaría si en mi circuito, cáchense esta, si en mi circuito RS influyera en mi impedancia de salida? ¿Podría ocurrir o no? Podría ser que al dejar RS, la impedancia de salida me dé distinta, así no dejo RS. En este caso es la misma, en este caso no cambia. Entonces la pregunta filosófica que hay detrás es, ¿qué hago yo cuando quiero calcular la impedancia de salida? ¿Dejo la fuente que tendría el circuito normalmente en su operación, con el Thevenin tal cual, y apago la pura fuente? ¿O quito toda la fuente y tiro esto a tierra? Depende de lo que uno quiera hacer realmente, pero yo creo que sería más correcto apagar esta fuente y tirar esta tierra, porque esa va a ser la impedancia de salida que va a tener el circuito cuando esté operando, porque va a tener la misma impedancia de entrada, la misma impedancia de la señal que tiene en su operación normal. Entonces yo preferiría dejar este RS aquí. Apago este, pero dejo el RS. Y así el mismo circuito. En el libro, en el Cedar Smith, los definen de diferentes formas. Definen impedancia de entrada cuando tengo señal e impedancia de entrada cuando no me acuerdo los nombres. Me enredo con esos nombres. Yo prefiero entenderlo con un esquemático. Si pongo RS aquí, entonces estoy asumiendo que apagué la entrada. De la misma forma, me puedo hacer la misma pregunta para el otro lado. Puede ser, no es el caso de este circuito, que RL me influya en mi impedancia de entrada. Entonces, ¿debo dejar RL aquí o no? Cuando calculo la impedancia. Claro, si quiero ver el circuito completo, si quiero saber qué es lo que pasa con RL, la dejo. Pero si quiero analizar para el amplificador solo, no la dejo. Entonces, depende, la respuesta es depende. Por eso es que es tan difícil generalizar en este tipo de problemas, porque no hay una única forma de resolverlo y no hay una única forma de interpretar lo que estamos haciendo. Muy bien, ¿cuál es la transconductancia efectiva de este amplificador? Hay que, ok, entonces hay que poner una entrada y cortocircuitar la salida. ¿Dónde pongo la entrada? Es que aquí hay una diferencia importante y la vamos a ver inmediatamente. Cortocircuito la salida y RL y RC se me van. Pero, ¿dónde pongo la entrada? ¿La pongo aquí o la pongo aquí?
Es que esa es una pregunta importante, porque si yo calculo la transconductancia desde aquí, desde este nodo, o sea, yo aquí pongo una fuente, me olvido de esto, aquí pongo una fuente y veo cuál es la corriente de salida, el resultado no va a ser el mismo que para esta fuente de señal, porque esta fuente de señal de aquí a acá ve una atenuación. Entonces, ¿cómo lo hago? La respuesta es depende. Depende de lo que quiero mirar. En este caso, yo miraría la transconductancia desde aquí hasta allá. Total, yo ya sé, ya tengo esa pieza de información, cuál es la atenuación en la entrada cuando pongo una fuente con RS. Pero de nuevo, depende de ustedes. Yo creo que uno tiene que saber lo que está haciendo. Lo importante es eso, es saber ser coherente con lo que uno está haciendo. Muy bien, pues. Y de aquí pueden calcular ganancias, etcétera. Entonces, ¿cuál es la ganancia de este circuito? Ganancia AB menos RO. ¿Cuánto es RO? RL paralelo CL, RC, perdón. ¿Sí? Por este GM, por algo más. Depende. Nuevamente depende. Si mi entrada estuviera aquí, esa sería la ganancia. Si mi entrada está aquí, si esta es la entrada que yo estoy considerando, entonces mi ganancia se multiplica por RB paralelo RP dividido por RS más RB paralelo RP. Esa es atenuación que hay en la entrada. Entonces, cuando uno entiende lo que está haciendo, cuando uno entiende que la respuesta depende de qué es lo que te están preguntando, uno empieza a entender mejor por qué en el libro hay tantas ganancias distintas definidas para un mismo amplificador. Y es enredado. Yo creo que es un poco enredado. Pero es mucho más simple cuando uno sabe lo que está buscando. Si yo tengo un sensor y quiero ver cuánto es el voltaje de salida de mi amplificador, yo sé que quiero la ganancia de aquí a allá. Y el sensor me va a dar un cierto voltaje en circuito abierto, es el que estoy midiendo. Entonces, cuando yo mido voltaje en circuito abierto, es este el que estoy midiendo. Sé que el sensor tiene una cierta impedancia de salida, mi amplificador tiene una cierta impedancia de entrada, tiene una cierta ganancia. Yo ya puedo hacer los cálculos, si es que estoy entendiendo lo que quiero calcular. Bueno, esa es la lección de esta lámina. Aunque esta podríamos haberlo hecho antes, pero yo creo que ya tienen el nivel de madurez como para hablar de estas cosas. Además que aquí hay impedancia de entrada, entonces eso hace un poco más entretenido el análisis. Ya, pues, entonces hay otro amplificador de C. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas de lo anterior? No hay preguntas. Hay otro amplificador de CE que tiene degeneración de emisor. Esta es la generalización del CE, incluye un resistor en el emisor. Aumenta Rin en 1 más GM por RE. ¡Oh! ¡Qué buena! ¿Cómo, cómo fue eso? Ah, momento. A ver, yo me acuerdo que aumenta Rin, claro. Ah, no me acuerdo mucho. A ver, yo me acordaba que cuando teníamos un R aquí y queríamos llevarlo a la entrada, teníamos que multiplicarlo por beta más uno. Entonces para pasarlo para allá multiplicamos por beta más uno. Aquí lo que tenemos es un RE. Y el RE, para pasarlo a la entrada, no, pero estamos multiplicando también por beta más uno. Y aquí me dice que aumenta RIN en uno más GMRE. ¿De dónde saca esa cuestión? ¿Cuánto es beta? ¿Y cuánto es...? No. ¿Cuán- A ver, tal vez, ok, sí, el efecto, es ciertamente lo que dices tú, el efecto de la realimentación.
Pero ¿cuánto era GM? ¿Se acuerdan o no cuánto es GM? Era como IC partido por BT. Sí, eso era. Y esto multiplicado por RE, por este RE. No, no me queda para nada claro. Saben que vamos a tener que resolverlo. Porque no me queda para nada claro. Me da la impresión de que tiene que ver con esto que les dije antes, pero no lo tengo claro, así que lo vamos a resolver. Pero aumenta RIN en algún valor. Oye, en el caso del MOSFET, ¿aumentaba RIN? Que el MOSFET tenía RIN infinito, po, entonces aumenta infinito. Queda igual, pero también aumenta RIN. Disminución de GM en uno más GMRE. Entonces la ganancia se mantiene, porque el RAUT también cambia en la misma proporción. Mejora la respuesta a alta frecuencia. Veamos un ejemplo mejor. Veamos este ejemplo. Entonces, este es igual al otro, es idéntico. Ah, no, 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 tiene una diferencia. Esa es la gran diferencia. Entonces, en pequeña señal, esta cosa se ve así. PI, RS, RB. Y aquí vamos a hacer modelo T. Ah, no, este era al revés. Aquí poníamos el GM, ¿cierto? GM por VBE. Y esto de aquí a tierra con RB, con RE, perdón. Este es RE y este es VB. Ahí sí o no. Y después tenemos RC paralelo RL. Muy bien. Oye, ¿y cuál es la impedancia de entrada aquí? O sea, es la misma. A ver, hagamos ese truco de reflejar resistencia a la base, ¿cierto? Era cosa de multiplicar por algo. Era multiplicar por beta más uno, ¿cierto? O sea, según esto, la impedancia de entrada aquí crece en una cantidad. Pero no, pues. Ah, no, no, esto está mal. Esto está mal. Aquí dice aumento de RIN en uno más GM por RE. Y aquí el RIN incluye a RB. ¿Qué pasa si RB es súper chica? ¿Qué pasa si RB es cero? Sigue en cero, sigue, da lo mismo cuánto cambia aquí. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener mucho ojo cuando me dicen cosas tan generales como que aumenta RIN en uno más GM por RE. En realidad el RIN que aumenta es el RIN que se ve después de este RB. Entonces vamos a correr el RB a la izquierda y vamos a medir ese R, que no es el mismo RIN que habríamos medido desde aquí. Entonces si queremos medir el RIN, en realidad es RB en paralelo con lo que vamos a calcular ahora. Entonces lo que vamos a calcular ahora, que le vamos a llamar Rx. ¿Cuánto vale Rx? Según, a ver, tengo dos formas de hacerlo. Una forma de hacerlo es la forma larga, que es poniendo una fuente de prueba, midiendo corriente. Otra forma es la forma corta, que es decir, en realidad estas dos se ven reflejadas a la base, por lo tanto sería cosa de multiplicarlas por uno más beta. Entonces, vamos a hacer la forma corta primero. Uno más beta por RE más RE. ¿Sí? Y eso es uno más beta por RE más uno más beta por RE. Eso es uno. Sí. Oye, ¿y cuánto es uno más beta por RE? ¿Era RPi? A ver, sí, parece que era RPi, a ver. Sí, esa yo me acordaba, yo creo que sí, teníamos en alguna parte esa. Uno más beta por RE. Como de dos clases atrás más o menos. Sí, un buen rato.
Ajá, por aquí. No, y ni siquiera aquí no sale. Tampoco. Tal vez aquí. Tampoco. Me falta esa ecuación. A ver. ¿Cuánto es RPi en función de RE? Podemos calcularla fácilmente, ¿no? A partir de aquí. Ah, RE es, dice aquí VT partido por I sub B, ¿cierto? Y eso es lo mismo que VT partido por uno más beta I sub B, ¿cierto? Ah, pero aquí dice que VT partido por I sub B es RPi. Entonces RE es RPi dividido por uno más beta. Oh, ok. Entonces, hoy esa me sirve ya. Esa está buena. Entonces, uno más beta por RE es RPi, que es la típica resistencia que tiene este amplificador, ¿cierto? Más uno más beta RE. Mm. Aquí me dice que uno más GM por RE. Ah, no parece ser uno más beta. De hecho, no me calza esta, no me calza. De hecho, uno más GMRE. ¿Qué RE será este de aquí? No me calza. Es como uno más beta por RE. ¿Se podrá llevar esto a términos de GM o no? Ah, beta, ¿cómo era? Alguien dijo algo por ahí. Ah, RPi igual beta partido por GM. Ah, tal vez entonces yo puedo decir que beta es GM por RPi. Por RPi. ¿Sí? ¿Algo así? Sí, algo así. Pero igual no me queda muy, no me convence mucho, esa es como la ganancia, ¿cierto? Ah, no, a ver, GM, ¿cómo fue? Uno más beta, y beta es, sí, pues es GM por RPi, ¿sí? Ah, crece en una cierta cantidad, sí, crece harto. Pero de nuevo, no estoy viendo esto, no estoy viendo este crecimiento de RI en uno más GM por RE. De partida, ¿qué RE es ese? ¿Ah? Ah, por ahí puede ser, ¿ah? Claro, porque nosotros queríamos llegar a que es uno por GMRE. Tú dices dividir todo por RPi. Entonces esto es uno dividido por... Ah, todo dividido por RPi. Entonces, uno partido por RPi por uno más... Tú dices que este es muy chico. Sí, entonces esto es uno más aproximadamente GM. El RPi. eh, ¿Ah? RE. Aquí nomás, así. Sí, es como aproximado. Y eso es RPi, pero le queda con un RPi afuera. Mm. ¿Ah? Sí, faltó un RPi en alguna parte. Debería estar, sí, no sé, me enredé. ¿Ah? Sí. Si GM RPi es muy grande, tú dices que esto es mucho mayor que uno, entonces RPi más, sí, eso es lo que habíamos estado viendo. GM RPi por RE. Claro, algo así. Sí, RPi por uno más GM RE. Ya, pues ahí está, pues. Normalmente teníamos RPi. Ahora tenemos RPi multiplicado por uno más GMR. Sí, ya, ahí sí nos dio. Perfecto. Súper. Entonces, esta check. Disminuye la transconductancia. ¿Será verdad eso o no?
Mm, Podemos calcular la transconductancia efectiva de esto. Voy a borrar aquí. Pero ya sabemos cuánto da la resistencia de entrada. Em, ¿Cómo esto de la transconductancia? ¿Qué pasa si... A ver, vamos a olvidarnos un poco de lo que hay acá. Vamos a decir que esto es un Thevenin ideal. O sea, este es nuestro BI. Después, si es que hay que agregarle este RS, ustedes saben dónde agregarlo. Muy bien, ¿y cuál es la transconductancia efectiva aquí? Ah, ya me acuerdo, hay que tirar esta tierra. Y ahí hay una corriente y sub C, este no existe. Ah, ya. Entonces, GM efectivo es I sub C partido por BI. Mm, sí. I sub C yo sé que es GM por VB, que en este caso es cero, porque este no existe. Este queda en paralelo con impedancia cero. VB menos VE, VE, ¿cierto? Partido por BI. Ya. Ah, pero BI es B. Sí, es lo mismo. B. Entonces, ¿qué tengo que calcular aquí? Solo me falta B sub E. ¿Cómo calculo B sub E? Ah, es I sub C. No, pues no es I sub C. B. ¿Cuál es? ¿Cómo se calcula este BE? BE es esta corriente por la resistencia. RE multiplicado por... ¿Cuánto es esa corriente? No es I sub C. Es I sub C más I sub B, ¿cierto? Y eso es algo así como I sub C partido por alfa. ¿Qué? ¿De dónde salió eso? Es al revés, ¿por cierto? O sea, yo sé que I sub C es alfa I sub E, entonces I sub E es sub C partido por alfa, eso es. Perfecto, entonces voy a reemplazar eso allá. Me queda GM efectivo, es GM por VB menos RE por I sub C partido por alfa, todo esto partido por VB. Mm, Pero no me gusta este resultado porque yo quiero que GM efectivo en realidad sea IC partido por BI, po, ¿cierto? Ah, ah, tengo que eliminar este de alguna forma. ¿Cuánto es VB? En realidad tal vez me hubiera bastado con, tal vez no quería usar RE yo, ¿cierto? Tal vez cometí un error ahí. Ya, empecemos de nuevo, sí. Porque aquí yo tengo VBE, ¿cierto? Tengo VB menos VE, tengo VBE. Entonces yo lo que necesito realmente es este voltaje. Y ese voltaje es la caída de tensión en esta resistencia. Entonces esto es RE multiplicado por IC partido por alfa. Ahí sí. Entonces tenemos que esto es GM por RE por IC partido por alfa. Mm, IC partido por alfa. BB, ya. Ahí sí o no. Esto es GM efectivo. Pero ¿cuánto es IC? Ya, pues ¿cómo es la cuestión? No, pero es que aquí estamos en un problema de recursividad. ¿Qué estamos haciendo mal aquí? ¿Ah? Estamos pegadísimos, ¿no? Ya hagámoslo bien, está bien.
Porque aquí aparece I sub C. Yo aquí dije GM efectivo es por definición I sub C partido por BI. Y aquí tengo algo que es I sub C, pero como que volvimos a ser recursivos, ¿no? ¿Ah? Sí, volvimos a ser recursivos. Sí. Calculemos GM efectivo. Ya. ¿Cómo andamos de tiempo todo esto? 35. Sí, mejor miro aquí y salimos rapidito de esto. Aquí está. Sí. ¿Ah? No, sí, es más fácil de lo que creen, ¿ah? Es súper fácil. ¿Ah? RB, sí, lo eliminé hace rato, sí. Entonces, GM efectivo, claro, I sub C. I sub C es GM por BE y BE depende de I sub C también. Ya. GM efectivo es, si cortocircuitamos la salida a tierra, que es lo que estamos haciendo aquí, tenemos, sí, esta ecuación está bien, ¿o no? ¿Mm? ¿No? Oye, pero ¿cómo nos la va a ganar este problema? Es muy sencillo, este es un problema muy simple. ¿Ah? Y todo buscando así. ¿Ah? También puede ser, pero no, yo quiero calcular GM efectivo, pues yo no quiero calcular la ganancia. O sea, vamos a llegar eventualmente al mismo resultado, pero yo quiero calcular GM efectivo. Entonces, ¿cómo calculo GM efectivo? Esto es GM por algo. GM efectivo es corriente I sub C, que es GM por VBE, y VBE a su vez depende de I sub C. Entonces, ¿cómo la calculamos? Oye, si la respuesta está ahí mismo también. ¿Ah? Lo peor es que no la vemos, pero ahí está. Fíjense bien. B es efectivamente lo que habíamos calculado antes. Es I sub C partido por alfa por RE. RE minúscula. Entonces esto nos da GM por I sub C por, no sé qué pasó ahí, pero cambió la ganancia. RE partido por alfa por BB. Y ahora necesito una relación entre I sub C y BB. ¿Tendré esa relación en alguna parte o estoy loco? Una relación entre I sub C y B sub B. Oye, ya, pues si no es tan difícil. ¿Ah? No, pero es más fácil. Es mucho más fácil. A ver, de partida tal vez no es buena idea poner I sub C aquí. ¿Mm? ¿Por qué no es buena idea poner I sub C? O tal vez sí. No, no es buena idea poner I sub C. I sub C partido por alfa es I sub E, ¿cierto? Y yo sé que I sub E es... No, yo sé que B sub B, fíjense en esta, B. ¿Qué pueden decir ahí? No, 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 0,7 no existe aquí. Estamos en pequeña señal. 0,7 es de C. ¿Tan simple? ¿Será tan simple como eso? Entonces I sub B es B ¿por cuánto? RE más RE, ¿eso? Entonces esto me da GM por... Ah, y estos B sub B se van. RE más RE por RE. Ah, es un GM que creció en una cantidad. ¿En qué cantidad creció? Este RE, mm,
Estará bien este resultado, ¿no? Las unidades no calzan, ¿cierto? ¿Dónde nos equivocamos? A ver, miremos aquí arriba. Esto es Gm por un voltaje, partido por un voltaje, esto me da Gm. Sí, esto está bien, estas unidades están bien. Pero estas están mal. Aquí debería haber un dividido por, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, esto da Gm por VB, que lo dividimos y nos da un RE, partido por RE más RE. Ya. Y RE es como alfa partido por Gm. Y alfa es como uno, entonces esto da como uno partido por Gm, partido por uno partido por Gm, más RE. Y si yo multiplico todo esto por Gm arriba y abajo, me da... Ya. Y, o sea, bajó el Gm efectivo. Era lo que estábamos esperando, ¿no? Ya, ok. Entonces, Gm efectivo baja en uno más GMR, sí. Ok, puedo vivir con eso. Oye, ¿y la ganancia? ¿Qué le pasará a la ganancia? ¿Qué? ¿Ya se acabó? No, falta. ¿Qué le pasará a la ganancia de este circuito? ¿Ah? Bueno, podemos hacerlo de varias formas. Yo sé que la ganancia es Gm efectivo por Rout. Ah, pero ¿cuánto vale Rout aquí? ¿Mm? A ver, el Rout va a ser ese paralelo, ¿cierto? Falta algo, ¿no? Ah, paralelo con... ¿Y cómo cambia lo que está abajo cuando tengo degeneración de emisor? Chuta, otra más. Ya, no importa, hagámosla igual. Entonces calculemos la impedancia de salida cuando hay degeneración de emisor. Entonces pongo aquí un VT. Les doy la respuesta corta, porque si no nos vamos a enredar mucho. La respuesta corta es que esta impedancia es infinita. ¿Es infinita? Sí, si le pongo un RO aquí, deja de ser infinita. Pero si no hay RO, esta impedancia es infinita. ¿Cómo? A ver, si apago mi entrada, la única forma de que esta ecuación, de que la ecuación que modela este circuito tenga solución, es que este sea cero, porque si este fuera distinto de cero, por aquí habría corriente. Entonces, la única forma es que todo sea cero y por lo tanto la impedancia es, la corriente es cero, la impedancia es infinita. Claro, tengo un voltaje, corriente cero, impedancia infinita. Entonces el Rout finalmente va a ser RC paralelo RL. Ojo, este resultado de que la impedancia es infinita solo vale cuando RO es infinito. Bueno, y si aquí ponemos el Gm efectivo, nos da menos Gm RC paralelo RL partido por uno más RE por Gm. Si es que GMR es muy grande, esto es más o menos parecido a RC paralelo RL partido por RE. Y eso es resistencia de colector partido por resistencia en emisor. Entonces se volvió un circuito cuya ganancia es ratiométrica. Cuando GM es grande, la ganancia es ratiométrica. Eso es típico de circuitos que tienen realimentación. Sí. ¿Ah? La impedancia de salida. Que RO fuera infinito. Si es infinito, entonces la impedancia es infinita. Muy bien. Oye, y base común. Este es utilizado como buffer de corriente. Usualmente es una etapa que complementa la DCE. Los terminales son entrada aquí, salida allá, común acá. Y la entrada en realidad típicamente es una entrada de corriente. Tiene baja impedancia de entrada, alta impedancia de salida y ganancia de corriente prácticamente unitaria. De hecho, la ganancia de corriente es
alfa. Ah, claro, pues la razón entre la corriente de emisor y la corriente de colector es alfa. Esa es la ganancia de corriente. Entonces, alfa es la ganancia de corriente en base común. Sí. Muy bien, este es el análisis del amplificador. Aquí puse este dibujo un poco raro porque uno puede elegir si la entrada es de voltaje o es de corriente. Vamos a elegir voltaje, vamos a elegir entrada de corriente, que va más de acuerdo con lo que se hace normalmente. Mi entrada va a ser de corriente. Entonces, ¿y por qué tengo dos fuentes de corriente aquí? Perfecto, esta polariza y esta es mi entrada. Polarización se calcula igual que en cualquier otro circuito. Entonces, ¿cómo calculo esto en pequeña señal? En AC. Bueno, tengo mi amplificador, que es un transistor, vamos a dibujarlo aquí. Esto es Gm por VBE. Y luego aquí tengo mi RE. Aquí tengo tierra. Y aquí tengo mi entrada. Ah, aquí está mi entrada. I sub in. Y luego aquí a la salida tengo RC paralelo RL. Y aquí tengo mi VO. Es simple, es súper simple. ¿Cuál es la impedancia de entrada de este amplificador? Por inspección. Por inspección, la impedancia de entrada es RE. Entonces, Rin, en este caso es RE. O sea, si ya se ve RE. Oye, ¿cuál era la impedancia de entrada en un MOSFET? Uno partido por Gm. Y RE es alfa partido por Gm. Ah, es casi lo mismo. Es alfa partido por Gm. O sea, es casi lo mismo que uno partido por Gm. Ya, tranquilos por ahí. Después, impedancia de salida, en este caso, es infinita. Si tuviéramos un RO, daría algo distinto. Daría algo poco distinto. La ganancia de corriente de aquí a allá es alfa. Podemos calcular ganancia de voltaje también. Voltaje entre este punto versus voltaje entre este punto. Y nos va a dar más GMRO. Déjenme ver qué tengo aquí. Ahora veo ganancia de alfa, ganancia de corriente, atenuación, ganancia. Sí, lo único que me falta comentarles es la ganancia de voltaje. Si es que aquí yo pusiera un voltaje, yo perfectamente podría poner un voltaje aquí, ¿cierto? Yo puedo calcular la ganancia de voltaje de aquí a allá. Calculémosla sin GM efectivo y RO, calculémosla directamente. Si yo aplico VI aquí, entonces este nodo va a estar en VI. Esta corriente va a ser GM por VBE, pero VB es cero, por lo tanto esta va a ser menos GM por VE, es menos GM por VI. O puedo ponerle más y puedo dar vuelta al signo aquí. Y el voltaje de salida va a ser RC paralelo RL por GM por VI. Entonces la ganancia es GM por RC paralelo RL. Uy, esa salió súper fácil. Impecable. Muy bien, pues. ¿Preguntas de esto? GM efectivo, también se puede calcular el mismo GM en este caso. Oye, pero este es el mismo resultado que teníamos en el amplificador de emisor común. GM por el RO. Aquí también da GM por el RO, pero hay una gran diferencia. La ganancia aquí es positiva. Entonces la ganancia de aquí a allá es una ganancia de voltaje positiva. No es un muy buen amplificador de voltaje porque tiene una impedancia de entrada relativamente baja, entonces no es muy bueno amplificando voltaje.
Pero si yo puedo ponerle aquí un voltaje, ese voltaje se va a amplificar por GM-RO. Muy bien, estamos casi en el límite. Yo diría que... Veamos qué nos queda. Aprovechemos el último minuto viendo qué es lo que nos queda. Nos queda el de colector común, que no va a ser nada, nada impresionante, nada especial, porque es lo mismo que ya hemos visto. Resumen, otras configuraciones, carga activa. Oye, todo esto ya lo hemos visto. Darling, ese no, ese es nuevo. Entonces ahí vamos a gastar algo de tiempo. Y BJT reales y se acabó. O sea, yo diría que la próxima clase terminamos. La próxima clase podría ser hoy día en la tarde. Así que es que hay material para tertulia, ¿o no? Hablar del proyecto. Ya puede ser. Hablemos un rato del proyecto en la tarde y miramos estas configuraciones.